Hola, en esta clase vamos a demostrar que las rectas notables de un triángulo concurren. ¿Cuáles son las rectas notables? Acuérdense, son las medianas, las mediatrices, las alturas y las bisectrices. En la tarea 1 les pregunté que si ustedes tomaban tres rectas, entonces siempre pasaban por un punto y su respuesta fue que no. De hecho, con una alta probabilidad, cuando ustedes eligen cualesquiera tres rectas, esas tres rectas van a formar un triángulo. Entonces realmente resultan muy especiales aquellas rectas, tres rectas que elegimos que concurren en un punto. Y resulta que las rectas notables van a hacerlo. Entonces vamos a demostrarlo. Primero vamos a demostrar nuestro teorema para las medianas. Entonces nuestro teorema dice las medianas de un triángulo concurren. Vamos a nuestro dibujo y entonces para trazar las medianas voy a necesitar los puntos medios de los lados. Acuérdense que las medianas son las rectas que pasan por un vértice y el punto medio del lado opuesto a ese vértice. Entonces voy a trazar el punto medio de BC, que convencionalmente le llamamos A'. Esto es porque es como el punto medio opuesto a A. Al punto medio de AC lo llamamos B' y al punto medio del lado AB le llamamos C'. Y vamos a trazar, primero voy a trazar la mediana BB', luego la mediana CC', y trazo por último la última mediana, y como ven aquí GeoGebra dice si esto se intersecta y sin importar si yo muevo el triángulo. O sea, esas tres concurren en este punto en específico. Entonces vamos a demostrarlo. ¿Cómo va a ser la demostración? Bueno, pues primero voy a borrar una de las medianas. Vamos a borrar la última que trazamos. Vamos a demostrar primero que estas dos sí se cortan en un punto, sí tienen uno en común. Y posteriormente vamos a ver la tercera, vamos a ver su intersección con alguno de los dos, que no necesariamente es este punto, eso es lo que queremos demostrar. Entonces vamos a ponerle otro nombre en un principio y después vamos a descubrir que en realidad sí es el mismo punto. Entonces vamos a probar primero que las medianas BB' y CC' realmente tienen un punto en común. O sea, realmente se ve como en el dibujo. Acuérdense, un dibujo no demuestra, entonces tenemos que demostrar que esas dos medianas realmente tienen un punto en común. Vamos a suponer que no. Entonces, supongamos que BB' y CC' son ajenas. O sea, no tienen puntos en común. ¿Eso qué quiere decir? Pues que BB' es paralela a CC'. Pero si BB' es paralela a CC', entonces como tengo un triángulo, entonces se vale tales. Entonces puedo dividir una razón con en el lado AB con el punto C' y en el lado AC con el punto B'. Entonces vamos a aplicar tales. Eso quiere decir que voy a tener AB sobre AC', esto es igual, comienzo otra vez con A, el correspondiente, el que debo escribir aquí, es el punto de intersección de la paralela BB' con el lado AC. Entonces, en este caso, sería B' sobre AC, porque C es el punto correspondiente de la recta CC' intersectada con el lado AC. Pero esto por un lado, AB, acuérdense que es dos veces AC' porque AC' es el punto medio. Entonces aquí podemos escribir 2AC' sobre AC'. Entonces esto es 2. Y del otro lado, B' es el punto medio de AC. Eso quiere decir que esto lo puedo reescribir como AB' entre dos veces AB'. Entonces esto es igual a un medio. Esto quiere decir pues que 2 es igual a un medio. Pero eso es una contradicción. 2 no es igual a un medio. Suponer que BB' y CC' son paralelas está mal. Por lo tanto, si existe este punto de intersección, vamos a llamarle G. Ahora, este punto de intersección siempre se queda dentro del triángulo. ¿Por qué? Porque si se fijan, las medianas siempre están dentro del triángulo. Ahora vamos a demostrar que la otra mediana también pasa por G. ¿Cómo le vamos a hacer? No va a ser por contradicción. Parece por contradicción, pero no lo es. Lo que vamos a hacer es trazar la mediana que pasa por A y A', y a este punto que yo no sé qué es G, vamos a llamarle G'. Lo que quiero demostrar
es que G y G' en realidad representan el mismo punto. O sea, en realidad quiero ver que mi dibujo está muy mal, que mi recta, que justamente no parece recta, pues no debería de dibujarla así, sino que sí debería de pasar por este punto. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues entonces acuérdense que ustedes en la tarea demostraron que como C' y B' son puntos medios de los lados, pues entonces si yo trazo la recta B'C', eso quiere decir que es paralela a BC y que además tienen otra cosa, tienen que BC mide lo mismo que 2 veces la medida de B'C'. De aquí, esto quiere decir que si yo obtengo BC entre B'C', pues esto es lo mismo que 2. Este ángulo es alterno interno de este ángulo entre esas paralelas, entonces son iguales. Y el otro ángulo, este que está aquí, es alterno interno con este ángulo por ser paralelas. Y finalmente el ángulo que tengo en G, en este lado y este lado son iguales, ya sea por opuestos por el vértice o por el quinto postulado. Eso quiere decir que entonces mi triángulo BCG es semejante al triángulo B'C', G. Observen que cuando yo le doy orden ya a este triángulo, pues el mismo orden lo sigue para escribir B'C', y eso me ayuda muchísimo a escribir las proporciones. Entonces aquí, si se fijan en los ángulos, cuando escogí BCG es como el ángulo rojo, azul, negro. Entonces para nombrar el otro, pues me voy con ese orden, rojo, azul, negro. Por eso es B'C', Eso me ayuda para las proporciones. Entonces voy a tener que la medida de BC entre, como escogí la primera y la segunda letra, pues escojo la primera y la segunda letra del siguiente, B'C', pues va a ser igual a, y me interesa, voy a tomar BG, entonces escogí la primera y la tercera, pues entonces del otro triángulo escojo la primera y la tercera letra, que serían B'G. De este lado, acuérdense, ya tengo que esto es 2. Entonces ya sé cuánto es esta proporción. Este es 2 por lo que escribimos de este lado. Ahora, como BG y B' están en la misma recta, entonces yo puedo verlo con sentido. Si lo veo con sentido, le quito magnitudes, observo que BG tiene el sentido hacia allá y B'G tiene este sentido. Entonces tienen sentidos opuestos. Eso quiere decir que si le quito magnitudes, pues BG entre B'G pues es igual a menos 2. Sentidos opuestos me da razones negativas, acuérdense. Vamos a borrar esta parte, vamos a borrar estos ángulos y esta recta también, porque voy a hacer lo mismo, pero ahora con otros triángulos. Ya que lo borramos, observen que puedo hacer casi lo mismo, pero ahora con A' y B'. Yo sé que A' es punto medio de BC, B' es punto medio de AC, eso quiere decir que si trazo la recta A'B', pues entonces va a ser paralela a AB, y además de eso, pues voy a tener que AB es igual a 2 veces A'B'. Si hago lo mismo de este lado, pues voy a obtener que de aquí AB sobre A'B', estas longitudes, pues esta razón es igual a 2. Si identificamos ángulos, como esta es paralela a B, pues eso quiere decir que este ángulo que vive aquí es igual a este ángulo por ser alternos internos, y el ángulo que está de este lado también es igual a este por ser alternos internos, y ahora los ángulos negros va a ser este ángulo que está aquí con G' y este ángulo que está aquí. Entonces voy a tener que ABG' es semejante al triángulo, como le di este orden, acuérdense, es ángulo rojo, ángulo azul, ángulo negro. Entonces nombro el otro triángulo con ese orden, que sería ángulo rojo, que es A', ángulo azul, que es B', ángulo negro, que es G'. Entonces estos son los semejantes. Si yo me fijo en las razones, pues de sus lados van a ser iguales, es decir, AB
la longitud de AB entre la primera y la segunda letra del segundo, que sería la longitud de la A'B', va a ser igual, la que me interesa aquí también es BG', entonces BG', su longitud, entre, y fueron la segunda y la tercera letra, entonces serían B'G', y por un lado yo tengo que esto es igual a 2, que es lo que escribimos aquí. Como BG' y B' viven en la misma recta, pues yo puedo ver el sentido. Entonces voy a tener que BG' tiene este sentido y B'G' tiene sentido opuesto. Eso quiere decir que si quito magnitudes, la razón es negativa. Entonces vamos a tener que B'G' sobre B'G' es igual a menos 2. Observen que tengo esta igualdad. O sea, de aquí, de estas dos igualdades, quiere decir que BG es igual, entre B'G es lo mismo que B'G' entre B'G'. Pero entonces tengo dos puntos, G y G', que dividen al segmento B'B' en la misma razón, con segmentos dirigidos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes demostraron que entonces esos dos puntos tienen que coincidir, son el mismo. Entonces G y G' realmente es el mismo punto. Este era G. Entonces ya terminamos. Realmente la mediana, la tercera mediana, que la pinté aquí de azul, realmente pasa por G. Por lo tanto, las medianas concurren. A este punto de intersección, que generalmente lo denotamos con la letra G, lo podemos llamar gravicentro, baricentro, también se conoce como centro de gravedad o centroide.